Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos rigurosamente las perspectivas enfrentadas sobre los avances científicos más complejos. Hoy nos planteamos una pregunta que, francamente, desafía décadas de medicina conservadora. ¿Y tanto que las desafía? Claro, es que imagínate, ¿y si el secreto para tratar una rodilla destrozada o un músculo desgarrado no fuera simplemente, inyectar antiinflamatorios para apagar el dolor? ¿Qué pasaría si pudiéramos, por así decirlo, engañar a las células con colágeno de cerdo, para que crean que están haciendo ejercicio? Suena a ciencia ficción, desde luego. Sí, pero es una realidad clínica. Hablamos del tropocolágeno inyectable, específicamente el colágeno tipo 1 de origen porcino utilizado en dispositivos médicos como los de la marca Guna. Mi postura hoy, y estoy plenamente convencida de ello, es que estamos ante un soporte biológico revolucionario, un andamio que mediante pura física celular altera activamente la progresión de la osteoartritis y las lesiones musculoesqueléticas. A mi lado, para cuestionar esta premisa, está mi colega. Hola a todos, y sí, vengo dispuesto a poner un poco de freno a todo este entusiasmo. A ver, la teoría estructural que rodea el tropocolágeno es elegantísima, te lo concedo. Pero mi postura, que baso estrictamente en la revisión de la documentación clínica y la literatura actual, es que los beneficios reales de este tratamiento están, sobreestimados. ¿Sobreestimados? Sí, sobreestimados. Funciona, no digo que no, pero funciona como un estabilizador mecánico a corto plazo. O sea, extrapolar su seguridad histórica en dermatología para afirmar que produce una verdadera regeneración intraarticular es, desde mi punto de vista, un salto conceptual un poco prematuro. Yo creo que estamos ante un sofisticado placebo biomecánico. Bueno, me parece un punto de partida excelente. Pero fíjate que cuando dices sofisticado placebo, creo que estamos ignorando la bioquímica pura que nos detalla el material. A ver, no estamos inyectando agua con sal. Ya lo sé. Hablamos de colágeno extraído de la dermis del cerdo, el Scrofa domesticus. Y tiene una formulación interesantísima. Aporta un 22,8% de glicina, un 13,8% de prolina y un 13% de hidroxiprolina. Espera, déjame pararte ahí un segundo, porque soltar porcentajes de aminoácidos suena muy bien, muy técnico. Pero para quien nos esté escuchando y tratando de visualizar esto, ¿por qué importan exactamente esos tres componentes en esas proporciones tan concretas? Es una pregunta clave. Importan porque esa es exactamente la receta fundamental. Son los ladrillos básicos que el cuerpo humano necesita para ensamblar su propia triple hélice de colágeno. O sea, no le estamos dando al cuerpo una sustancia inerte, le estamos dando el material de construcción ya preensamblado. Y aquí entra un concepto fundamental que es la anisotropía. Cuando inyectas este tropocolágeno en un tejido dañado, restauras la anisotropía de las fibras. ¿Que traduciéndolo al mundo real significa qué exactamente? Significa alinear las fibras. Imagínate un tejido lesionado como un manojo de cables o lanas completamente enredados en todas direcciones. Vale. Eso no tiene fuerza estructural. Restaurar la anisotropía es como peinar esos cables para que todos corran paralelos, en la misma dirección. Y así es como un tendón o un ligamento sano soporta la carga. Al recuperar esa estructura física, las células del cuerpo, concretamente las integrinas, que son como las manos con las que la célula se agarra a su entorno, captan este nuevo andamio. Y ahí es donde ocurre la magia real. No un placebo, es biología pura. Vale, te sigo con la teoría del peinado de fibras y el andamiaje. Tiene un sentido biológico impecable, sobre el papel. Pero bajemos a la realidad de la clínica un momento, porque mi escepticismo radica en la magnitud de lo que llamas magia. A ver, explícate. Pues que las aplicaciones intraarticulares severas tienen menos de 20 años de historia. El propio material que analizamos hoy es bastante explícito en un detalle crucial. El producto no crea tejido nuevo de la nada. Claro, nadie dice que brote un cartílago de la nada. ¡Qué exacto! Solo mejora la funcionalidad del tejido residual y el microambiente. Entonces, mi duda razonable es la siguiente. ¿Estamos modificando verdaderamente la enfermedad a nivel profundo o es solo un alivio temporal, un efecto placebo potenciado por el pinchazo de la aguja y por esas sustancias auxiliares botánicas que llevan los viales? Porque llevan cosas como el árnica para la rodilla o el hipérico para el músculo. Hombre, reducir esto al efecto botánico del árnica es quedarse en la anécdota del producto. El mecanismo principal del que habla la literatura no es químico, es puramente biomecánico. Y aquí es donde encontramos el verdadero cambio de paradigma.
Se llama mecanotransducción. Mm, Cuando inyectas este colágeno hidrolizado in situ, el propio andamio genera microtensiones de tracción en el tejido local. Y esto es fascinante. Al tensar el entorno de la célula, se induce exactamente la misma respuesta biológica que lograríamos si el paciente estuviera haciendo ejercicio excéntrico en un gimnasio. Espera. O sea, me estás diciendo que básicamente estamos engañando a las células articulares para que crean que están levantando pesas simplemente cambiando el suelo sobre el que están apoyadas. Exactamente. Esa es la genialidad de la mecanotransducción. La célula es ciega, ¿sabes? Solo siente las tensiones físicas de su entorno. Las integrinas notan ese tirón del nuevo colágeno alineado y mandan una señal de alarma constructiva al núcleo celular. Activan unas vías de señalización intracelular, en concreto la vía MAP y el factor de crecimiento TGB-feta. Vale, los famosos interruptores. Eso es. Mare, si nos entendamos, son como los interruptores maestros dentro de la fábrica de la célula. Al encenderse, le dicen al condrocito algo así como, oye, estamos bajo carga mecánica. Ponte a fabricar colágeno tipo 2 y proteoglicanos a toda máquina. Inducir esta respuesta anabólica, que es idéntica a la del ejercicio físico, pero mediante una inyección, es de facto una terapia activa. A ver, no te lo compro del todo. Y fíjate por qué. Es cierto que a nivel microscópico, en una placa de Petri in vitro, se observa que se encienden esos interruptores maestros que mencionas y que hay síntesis de colágeno tipo 2, sí, pero demos un paso atrás. ¿Vale? Miremos el entorno macroscópico de una rodilla de un paciente de 60 años con osteoartritis severa. El texto señala que la regeneración ocurre en la matriz extracelular, sí, pero no está creando cartílago nuevo, donde el hueso ya está rozando con el hueso. Si el cartílago no vuelve a crecer anatómicamente para tapar ese agujero masivo, ¿es lícito que sigamos usando la palabra potencial regenerativo? Yo creo que sí lo es. Pues para mí estamos haciendo algo muy similar a lo que llevamos años haciendo con el ácido hialurónico. Un parche muy bueno, pero un parche. Ah, no. Pero la comparación con el ácido hialurónico subestima profundamente lo que hace el tropocolágeno. Son cosas completamente distintas. A ver, con el ácido hialurónico lubricamos la bisagra y reducimos la fricción mecánica. Con el tropocolágeno estabilizamos las fibras perimetrales y damos soporte estructural. Ambos mejoran el microambiente, reducen el dolor y bajan la inflamación. Pero ninguno de los dos te va a devolver la rodilla intacta de cuando tenías 20 años. ¿Dónde está esa diferencia abismal que justificase llamarlo regenerativo? La diferencia está en el comportamiento de la célula a medio plazo. Fíjate, el material nos muestra que el ácido hialurónico ofrece un alivio sintomático rápido, porque literalmente actúa como aceite en un engranaje. Dura unos 6 a 12 meses, pero no le pide a la célula que trabaje. Es totalmente pasivo. Cierto. En cambio, el colágeno tipo 1 de Guna no se limita a lubricar. Al activar esos interruptores maestros de los que hablábamos, retrasa la progresión misma de la enfermedad, porque promueve la formación de cartílago hialino en las zonas donde aún queda tejido residual. Y ojo, esto no es solo teoría de laboratorio. Tenemos el estudio clínico de De Luca y sus colaboradores del año 2019. Sí, conozco el estudio de De Luca perfectamente. Pues fíjate en lo que hicieron, porque es revelador. Tomaron condrocitos humanos, o sea, las células del cartílago, de pacientes con osteoartritis grado 4. Es decir, células ya enfermas, viejas, degeneradas. Las expusieron a este colágeno hidrolizado de origen porcino y vieron cómo mejoraba su morfología. Las células naturalmente recobraban viabilidad, empezaban a depositar matriz extracelular nueva y lo más importante, reducían la producción del colágeno tipo 1, que es fibrótico y cicatricial, a favor del tipo 2, que es el elástico y funcional que necesita una articulación. Y en la fase clínica de ese estudio aplicaron esto a pacientes reales y vieron una reducción drástica del dolor. Vale, metodológicamente el estudio de De Luca in vitro es muy interesante para entender el mecanismo celular, pero acabas de mencionar la fase clínica y ahí es donde la evidencia hace agua si nos ponemos rigurosos. ¿Sabes cuántos pacientes formaron parte de esa fase clínica piloto o retrospectiva que mencionas? ¿20? Bueno, ya, pero 20 pacientes. las fases piloto siempre empiezan con muestras pequeñas, es lo normal en investigación. Por supuesto, pero
como científicos, no podemos basar un cambio de paradigma brutal en 20 personas. Y cuando miramos las revisiones narrativas, como la de Tarantino de 2023, que el material también cita, vemos que agrupa 7 estudios, sí, pero a menudo agregan datos de calidad variable que provienen del mismo círculo cerrado de investigadores. ¿Pero los resultados clínicos están ahí? Sí, pero los propios especialistas médicos citados en la documentación levantan la mano y lo advierten explícitamente. La inmensa mayoría de los artículos disponibles hoy sobre esto tienen muestras poblacionales muy pequeñas o no salen del laboratorio. Yo te pregunto, sinceramente, ¿no crees que corremos un riesgo enorme de sesgo de confirmación cuando nuestra fe clínica depende de estudios tan reducidos, que además suelen estar respaldados por los propios fabricantes de los viales? Entiendo tu precaución con el tamaño de la muestra, me parece lógica. Pero me parece que tu línea de razonamiento ignora la brutal realidad clínica del día a día. Ahí es donde esta terapia está brillando. No hablamos de un producto experimental que nadie usa fuera de un paper de 20 personas. Ya, se usa mucho en clínica privada, lo sé. Se usa y con unos resultados increíbles. El material documenta casos prácticos en medicina de altísimo nivel. Por ejemplo, el reporte de Isokinetic, que es un centro de excelencia médica de la FIFA. Hablamos de un ciclista profesional de 24 años con una lesión en el gastrocnemio medial, el gemelo, una rotura de fibras clásica, con edema, un dolor insoportable, inmovilidad. Bueno, un entorno ideal para probar curaciones rápidas, ¿no? Un chaval joven y deportista. Exacto. A los 7 días le aplican infiltraciones ecoguiadas de MRS de Muscle, el dispositivo específico de tropocolágeno para músculo. ¿Y el resultado? Pues que no solo el dolor cae a cero, sino que al hacerle la ecografía de control, descubren que hay ausencia total de cicatriz muscular fibrótica. O sea, nada de fibrosis. Nada. Es decir, el músculo no se curó haciendo un parche duro de tejido cicatricial que luego suele dar tirones y recaídas constantes. Se reparó de forma ordenada, manteniendo su elasticidad completa y permitiéndole volver al deporte de élite rapidísimo. Pero si prefieres salir del deporte profesional, mira el encuentro de la Siaga Scott en Bari en 2024. Reportaron el caso de una mujer de 55 años con una prótesis total de rodilla ya instalada, que le dolía horrores por un pequeño mal posicionamiento que le tensaba un ligamento. Iba directa a recambio de prótesis, ¿no? A quirófano. Directa. Imagínate el trauma de volver a abrir. Le aplicaron 5 infiltraciones del dispositivo M de Tissue. El dolor bajó de 7 a 2 en la escala visual analógica. Evitó la cirugía por completo. Por eso, centros de prestigio absoluto en Italia, como el San Raffaele o el Humanitas, lo han integrado en sus protocolos. Médicos de élite no se la juegan con, como tú decías, placebos botánicos, si el paciente se enfrenta a un recambio de rodilla o a perder la temporada deportiva. A ver, los casos que expones son espectaculares, te lo concedo. Pero fíjate en un detalle crítico. La anécdota, por muy arropada que esté por el logo brillante del San Raffaele o de la FIFA, sigue siendo una anécdota, estadísticamente hablando. Son casos clínicos documentados. Sí, pero no sustituyen a un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego a gran escala. Mencionas al ciclista de 24 años. Hombre, el potencial de curación intrínseco de un atleta de élite de esa edad es de otro planeta. Además, en el deporte profesional hay 1000 variables de confusión. Tienen genética excepcional, hacen fisioterapia de forma obsesiva a diario. Y en el propio caso se menciona que usó terapias concurrentes como la radiofrecuencia TECAR. Sí, pero la ecografía... Atribuir la curación perfecta sin fibrosis exclusivamente a la ampolla de colágeno es como mínimo arriesgado. Pero la ecografía mostraba una estructura tisular que la TECAR por sí sola rara vez logra en ese tiempo récord. El alineamiento de las fibras fue gracias al andamio. Puede ser, pero mi punto es que en el caso de la prótesis de la paciente de 55 años, sigue siendo el reporte de una sola persona. Es medicina de precisión maravillosa, no te digo que no, pero es peligrosísimo extrapolarlo como el nuevo estándar de cuidado universal. Y esto me enlaza con una preocupación aún mayor que la eficacia en sí misma: la inmunogenicidad y la seguridad a largo plazo del producto. Pues precisamente la seguridad es uno de los bastiones más robustos de este biomaterial y me alegra muchísimo que lo saques. Es normal que si le dices a un paciente en la consulta, oye, te voy a inyectar proteínas de cerdo en la articulación, pues el paciente arque una ceja preocupado por un rechazo inmunitario. Claro, es lo que pensaría cualquiera. Pero la biología molecular nos tranquiliza aquí. Las similitudes genéticas y estructurales entre el colágeno del cerdo y el del Homo sapiens son masivas.
Tienen una homología altísima, sí. Altísima. Y esa es la clave de por qué funciona. Para los que nos escuchan, el sistema inmunológico humano es como un control de aduanas muy estricto. Si lo detecta una proteína extraña, hace saltar las alarmas y genera rechazo. Pero el colágeno porcino es tan estructuralmente idéntico al nuestro que pasa por la aduana sin que el cuerpo lo perciba como una amenaza invasora. Por eso, la inmunogenicidad es estadísticamente nula. Y esto contesta a tu preocupación sobre la falta de datos a largo plazo. Inyectar colágeno tipo 1 no nos lo hemos inventado en esta década, ¿eh? Pero su uso intraarticular sí es reciente. Su uso intraarticular es una nueva indicación médica, sí, pero el biomaterial en sí lleva décadas demostrando que es inofensivo. Tenemos registros clínicos masivos desde 1983. Hablamos de estudios históricos en dermatología y cirugía plástica con más de 5.100 pacientes tratados para defectos dérmicos, con seguimientos minuciosos durante años. Ya. Esa inmensa base de datos nos demuestra empíricamente que introducir este andamio proteico animal en el cuerpo humano es abrumadoramente seguro. Hoy en día, los efectos adversos de su uso articular se limitan a un leve dolor en la zona del pinchazo o una inflamación levísima que desaparece en menos de 24 horas. Y ahí es exactamente donde difiero contigo en la interpretación de los datos, porque estás haciendo una extrapolación de seguridad que, fisiológicamente hablando, tiene lagunas importantes. ¿Lagunas? ¿Con miles de pacientes en dermatología? Es innegable que el colágeno bovino o porcino se ha usado de forma subcutánea desde los años 80 con una tolerancia fantástica. Pero en el cuerpo humano la ubicación lo es absolutamente todo. ¿En qué sentido? ¿El sistema inmune vigila todo el cuerpo por igual? Sí, pero el entorno local cambia drásticamente. Una cosa es inyectar colágeno debajo de la piel de la cara para rellenar una arruga, donde hay muchísima vascularización y el tejido se recambia rápidamente, y otra muy distinta es meterlo en una articulación. Bueno, son tejidos diferentes, claro. Es que una cápsula articular es un espacio cerrado. Es como una cámara acorazada en gran parte avascular. La dinámica de fluidos del líquido sinovial y la respuesta inmune local de la membrana sinovial no tienen nada que ver con la dermis. Los propios especialistas del material que estamos analizando son muy categóricos en esto. Dado que este uso específico para osteoartritis tiene menos de 2 décadas, es imposible asegurar con rotundidad que no habrá efectos adversos a 30 o 40 años vista. Pero, ¿a qué tipo de efectos te refieres concretamente? Pues a complicaciones mecánicas a muy largo plazo. Podríamos encontrarnos con una respuesta fibrótica retardada o que esos depósitos de colágeno terminen generando una calcificación no deseada dentro de la cápsula. No estoy afirmando que vaya a ocurrir de forma segura, ojo. Lo que digo es que la humildad científica nos exige reconocer que esos datos prospectivos de nivel 1 a 30 años en articulaciones sencillamente no existen todavía. Comprendo esa prudencia. Y a ver, es el pilar de la medicina basada en la evidencia. Sin embargo, no podemos permitir que esa cautela paralice la innovación terapéutica, sobre todo cuando nos enfrentamos a patologías crónicas degenerativas donde nuestras alternativas actuales son, francamente, desoladoras. Piensa en el paciente clásico con dolor lumbar por artrosis en las vértebras o en las tendinopatías crónicas y las fascitis plantares. Ya. Que les dábamos hasta ahora corticosteroides, que sabemos positivamente que a la larga degradan el colágeno natural del paciente y cristalizan el tendón, dejándolo mucho peor. O les dábamos antiinflamatorios no esteroideos, destrozándoles el estómago y el sistema cardiovascular a base de pastillas. Bueno, en eso te dais la razón. El abuso de corticoides ha hecho mucho daño estructural a largo plazo. Es una realidad. Exacto. Y frente a eso, hoy tenemos estos dispositivos médicos que mediante una aguja finísima depositan 100 microgramos de colágeno tipo 1 directamente en la matriz extracelular. A veces, y aquí es donde la clínica se pone muy interesante, lo usamos en sinergia con el ácido hialurónico. Ah, la terapia combinada. Eso es, imagina que inyectas el hialurónico dentro de la articulación para lubricar la bisagra central y alrededor, en la cápsula periarticular, inyectas el tropocolágeno GUNA. El andamiaje del colágeno estabiliza el perímetro, la mecanotransducción reactiva a las células para que reparen y vemos efectos observacionales que duran mucho más de 6 meses. Y no es porque el colágeno de cerdo siga ahí flotando medio año después, es porque ese andamio temporal permitió al tejido propio salir de la espiral de inflamación constante y volver a funcionar por sí mismo. Fíjate que esa sinergia clínica que acabas de describir
Me parece el aspecto más defendible y más inteligente de todo este enfoque. Combinar la modificación de la fricción interna mediante el hialurónico con un soporte perimetral en los ligamentos mediante el tropocolágeno tiene una lógica biomecánica aplastante. Es que es brutal. La cápsula y los ligamentos están forrados de mecanorreceptores y terminaciones nerviosas. Si logras estabilizarlos físicamente para que dejen de dar tirones erráticos, automáticamente reduces las aferencias nociceptivas. Vamos, que apagas la señal de dolor que va al cerebro. Totalmente de acuerdo. Pero volvemos a mi punto central desde el principio, y es la narrativa que usamos. No es lo mismo decirle a un congreso médico, oye, hemos encontrado una manera brillante de estabilizar temporalmente una articulación en deterioro y calmar los nervios periféricos, que salir a decir a los cuatro vientos, estamos induciendo la regeneración del cartílago hialino en rodicas destrozadas. Mi problema no es con la sustancia en sí, el producto parece excepcionalmente seguro a corto y medio plazo y es muy útil clínicamente. Claro, pero Mi problema es el riesgo real de prometer a los pacientes una bioestimulación regenerativa milagrosa cuando, en la realidad del paciente de a pie con desgaste crónico, lo que logramos es una estabilización estructural. Muy buena, sí, pero limitada. bueno, yo creo que será el tiempo y, sobre todo, los estudios en curso con muestras mucho más grandes los que irán solidificando lo que ya intuimos de sobra en las clínicas especializadas. Para ir resumiendo mi posición en este debate, es evidente que la literatura clínica debe expandirse, la ciencia nunca se detiene. Pero los datos actuales sobre cómo funciona la mecanotransducción nos dan una base teórica súper sólida. Esa triple hélice rica en glicina y prolina engañando positivamente a la célula explica perfectamente el cómo de los resultados que vemos en consulta. Unos resultados clínicos sostenidos que superan ampliamente al mero alivio temporal y pasivo. Para mí, el tropocolágeno porcino tipo 1 es una intervención verdaderamente transformadora. Va a la raíz del fallo mecánico, estimulando activamente al fibroblasto y al condrocito a reactivar su propia capacidad de reparación. Y a modo de síntesis, de mi lado, yo me quedo con que el tropocolágeno inyectable es, sin lugar a dudas, una herramienta muy prometedora en el arsenal terapéutico. Proporciona una estabilización mecánica de la articulación que supera con creces a atiborrar al paciente de analgésicos. Pero, insisto, debemos mantener una estructa humildad intelectual frente a las promesas regenerativas mayores. Ya. Tenemos que reconocer las limitaciones de depender de estudios de 20 pacientes y ser muy conscientes del escaso tiempo de observación retrospectiva que tenemos en el espacio intraarticular. Su gran valor hoy es mejorar el microambiente celular, pero debemos ser pulcros, no podemos cruzar la línea semántica que separa una excelente estabilización biomecánica de la supuesta creación de tejido nuevo. Bueno, en lo que seguro que ambos coincidimos plenamente es en la inmensa elegancia conceptual que supone todo este enfoque. Pasar de la época en la que simplemente enmascarábamos el dolor con pastillas o apagábamos la inflamación con químicos puros, a intentar tratar físicamente el entorno y la matriz extracelular, es un salto de paradigma brutal. 100% de acuerdo en eso. El futuro de la ortopedia conservadora pasa indiscutiblemente por la matriz extracelular. Sea cual sea el veredicto final a largo plazo sobre el alcance exacto de estos colágenos inyectables, la verdad es que nos queda un terreno apasionante por investigar. Y así llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Nos despedimos, como es tradición, sin alzarle el brazo a un ganador definitivo, porque el progreso médico está lleno de matices, no de absolutos. Os dejamos con esta reflexión. Si el éxito de un tratamiento revolucionario radica en reestructurar el entorno de las células dañadas para que el tejido sobreviva, en lugar de crear un cartílago completamente nuevo desde cero, ¿tenemos que redefinir lo que significa curación en la medicina del siglo XXI? ¿O estamos, al fin y al cabo, construyendo andamios temporales maravillosos sobre cimientos que ya son irreparables? Gracias por acompañarnos y hasta el próximo debate.